¿Cuántas noches puede soportar un corazón en silencio antes de volver a sentir amor? Hay casas que parecen detenidas en el tiempo, casas donde el polvo se posa con delicadeza sobre los recuerdos, donde las cortinas se mueven apenas con el viento, y donde cada objeto guarda una historia que ya no tiene a quién contarle. La casa de Elena era una de esas. Elena tenía 63 años, y desde hacía más de una década vivía sola en aquella vieja construcción rodeada de árboles y silencios. Su piel clara, salpicada de pecas que el sol había besado en tiempos más felices, contrastaba con el peso de la soledad que cargaba en los hombros. Sus ojos verde esmeralda, alguna vez brillantes de esperanza, ahora se veían opacos, como un jardín que ha olvidado florecer. Su cabello castaño oscuro, siempre recogido en un moño bajo y perfectamente acomodado, era el único orden que aún mantenía en su vida. Cada mañana, Elena despertaba con el sonido del reloj de la sala. Tic-tac, tic-tac. Ese reloj había pertenecido a Miguel, su esposo, el hombre que había llenado su vida de risas, de planes, de sueños compartidos bajo las estrellas. Pero Miguel se había ido demasiado pronto, y desde entonces aquel reloj parecía marcar los segundos de una vida que ya no sabía hacia dónde caminar. Las paredes de la casa estaban llenas de retratos. Miguel sonriendo junto al jardín. Miguel con su sombrero de paja el día que plantaron los rosales. Miguel abrazándola en su aniversario de bodas. Pero había un retrato en particular que Elena miraba cada noche antes de dormir. Era una fotografía pequeña, enmarcada en madera oscura, donde Miguel aparecía muy joven, casi un muchacho, con una mirada distante y un colar extraño colgando de su cuello. Un colar con un pequeño pingente en forma de jazmín azul. Elena nunca supo de dónde había sacado ese colar. Cuando le preguntaba, Miguel desviaba la conversación con una sonrisa nostálgica. «Cosas de juventud», decía, y ella nunca insistió. Tal vez porque el amor también es respetar los silencios del otro. Los domingos, sin falta, Elena visitaba el cementerio, llevaba flores frescas, limpiaba la lápida con cuidado y se sentaba en el banco de piedra frente a la tumba. Allí hablaba con Miguel como si aún pudiera escucharla. «Hoy el viento está frío», le decía, «igual que aquel invierno en que me pediste que fuera tu esposa. ¿Te acuerdas?» Y después de un largo silencio, siempre añadía lo mismo. «Miguel, si el cielo te deja oírme, solo te pido una cosa. No quiero morir sin volver a amar. No quiero que este corazón se apague sin haber sentido otra vez lo que es cuidar de alguien». Pero había algo más, algo que Elena nunca decía en voz alta, pero que pesaba en su pecho como una piedra hundida en agua quieta. Ella y Miguel habían soñado con tener hijos, lo habían intentado durante años. Pero la vida, con su misterio impredecible, nunca les concedió ese regalo. Y cuando Miguel murió, Elena sintió que no solo había perdido a su compañero, sino también la posibilidad de ser madre. Cada domingo, antes de irse del cementerio, Elena encendía una vela. No solo por Miguel, también por lo que nunca llegó a tener, una hija. Una tarde, mientras regresaba del cementerio con el alma más pesada que de costumbre, Elena pasó frente a un pequeño edificio de ladrillo rojo al borde del pueblo. Era el orfanato Santa Clara. Nunca había entrado, pero esa tarde algo la detuvo. Tal vez fue el sonido de risas infantiles que salía por la ventana. Tal vez fue el cansancio de volver siempre a una casa vacía. O tal vez fue que su corazón, sin saberlo, ya estaba buscando el camino hacia algo que aún no comprendía. Se quedó parada frente a la puerta de hierro, observando a través de los barrotes. Niños corrían por el patio. Algunos reían. Otros estaban sentados en silencio, mirando el suelo con esa tristeza particular que solo tienen los que han aprendido demasiado pronto lo que es la ausencia. Y entonces lo vio, una niña pequeña, sentada sola bajo un árbol, con un cuaderno abierto sobre las rodillas. No jugaba, no hablaba con nadie, solo dibujaba, concentrada, ajena al mundo que la rodeaba. Elena no supo por qué, pero no pudo apartar la mirada. Esa noche,
en la quietud de su casa. Elena preparó té de manzanilla como siempre hacía antes de dormir. Pero esta vez, mientras sostenía la taza entre sus manos, no pensó en Miguel. Pensó en aquella niña, en su expresión seria, en su soledad silenciosa, en la forma en que sus manos pequeñas sostenían el lápiz como si fuera lo único que le pertenecía en el mundo. Y por primera vez en muchos años, Elena sintió algo que creía haber olvidado. Sintió un propósito. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Elena ya estaba despierta. Preparó una cesta con mantas tejidas a mano, galletas de avena que había horneado la noche anterior y un ramo de flores del jardín. Se vistió con cuidado, se miró al espejo ajustando su moño bajo y respiró hondo. «Miguel», susurró en voz baja, mirando el retrato en la sala. «No sé si esto es lo que pedí, pero siento que algo está comenzando». Y salió rumbo al orfanato. Queridas almas que nos acompañan en este viaje, historias como la de Elena nos recuerdan que a veces, cuando menos lo esperamos, el amor encuentra una manera de regresar a nosotros. Si esta historia ya está tocando tu corazón, déjanos un like y suscríbete, porque aquí cada semana compartimos relatos que sanan. Y esta historia apenas está comenzando. Cuando Elena tocó la puerta del orfanato, fue recibida por la hermana Beatriz, una mujer de mediana edad con rostro amable y voz calmada. Elena explicó que deseaba colaborar con el lugar, que traía algunas cosas para los niños. La hermana Beatriz sonrió con gratitud y la invitó a pasar. Mientras recorrían los pasillos, Elena podía escuchar voces infantiles, pasos apresurados, puertas que se abrían y cerraban. Todo olía a jabón y a pan recién hecho. Había dibujos pegados en las paredes, nombres escritos con letras torcidas, corazones pintados con crayones de colores. Y entonces, al final del pasillo, en una pequeña sala llena de luz, Elena volvió a verla, la niña del árbol, sentada en el suelo con el mismo cuaderno abierto, dibujando flores azules. Elena se quedó en el umbral de la sala, observando en silencio. La niña no levantó la mirada. Sus dedos pequeños sostenían el lápiz azul con una concentración casi dolorosa, como si cada trazo fuera una oración que solo ella comprendía. Dibujaba flores, siempre flores azules. Pétalos delicados que parecían flotar en el papel blanco. La hermana Beatriz se acercó y susurró. «Esa es Lucía. Tiene 8 años. Es muy callada. Casi no habla con los demás niños». Elena sintió un nudo en la garganta. «¿Lleva mucho tiempo aquí?» «Desde que era apenas un bebé. Fue dejada en la puerta del orfanato con solo unos días de vida. Nunca recibió visitas. Nunca nadie preguntó por ella». Elena cerró los ojos un instante. Imaginó a aquella niña creciendo en esos pasillos, esperando algo que nunca llegaba, esperando a alguien que nunca venía. «¿Puedo acercarme?» La hermana Beatriz asintió con una sonrisa comprensiva. Elena caminó despacio, sin hacer ruido, y se sentó en el suelo junto a Lucía. La niña la miró de reojo, pero no dejó de dibujar. «Son muy bonitas», dijo Elena con suavidad. «Esas flores». Lucía no respondió, solo siguió coloreando en silencio. «¿Sabes cómo se llaman?», preguntó Elena. La niña negó con la cabeza sin levantar la vista. «Son jazmines, jazmines azules. Son flores muy especiales. Dicen que representan el amor que regresa». Lucía detuvo su mano. Por primera vez, levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros, profundos, llenos de algo que Elena no supo nombrar. No era tristeza, era algo más antiguo, algo que parecía estar esperando. «¿El amor puede regresar?», preguntó Lucía con voz casi inaudible. Elena sintió que el pecho se le apretaba. «Sí, mi niña. Siempre puede regresar». Lucía volvió a mirar su dibujo, y entonces, con la misma voz suave, añadió: «Mi mamá nunca vino a buscarme, pero tal vez algún día regrese». Elena tuvo que contener las lágrimas. No dijo nada más. Solo se quedó allí, sentada junto a ella,
mientras Lucía seguía dibujando flores que parecían esperar algo que aún no tenía nombre. Desde aquel día, Elena comenzó a visitar el orfanato cada semana. Llevaba ropa, libros, frutas frescas del mercado. Pero sobre todo llevaba tiempo. Tiempo para sentarse junto a Lucía, tiempo para escucharla cuando hablaba, tiempo para estar en silencio cuando ella no quería decir nada. Poco a poco, Lucía comenzó a esperarla. Cada vez que Elena llegaba, la niña dejaba lo que estaba haciendo y corría hacia ella, con una sonrisa tímida que apenas se dibujaba en sus labios. Un día, mientras compartían galletas en el patio, Lucía le preguntó, ¿Tú tienes hijos? Elena sintió el peso de esa pregunta caer sobre ella como una piedra. No, mi amor, nunca pude tener hijos. Lucía la miró con esos ojos tan serios, tan antiguos para su edad. Entonces, ¿estás sola? Elena sonrió con tristeza. Sí, estoy sola. Hubo un silencio largo. Lucía mordió su galleta despacio, pensativa, y entonces dijo algo que cambiaría todo. Yo también estoy sola. Pero cuando vienes, ya no me siento tan sola. Elena no pudo evitarlo. Extendió su mano y acarició el cabello de la niña con ternura infinita, y en ese gesto algo se rompió dentro de ella, algo que había estado guardado durante demasiado tiempo. Aquella noche, de regreso en su casa, Elena no encendió el televisor, no preparó té, no se sentó en su silla de siempre. En cambio, fue directamente al estudio donde guardaba papeles viejos, documentos, recuerdos acumulados con el paso de los años. Sacó una carpeta de manila que había estado guardada en el fondo de un cajón durante más de una década. Dentro estaban los papeles del testamento de Miguel, algunas cartas, fotografías antiguas, y entonces encontró algo que la hizo detenerse. Un papel doblado con letra de Miguel. Una nota que él había escrito poco antes de morir. Elena la había leído una sola vez, años atrás, y luego la había guardado porque dolía demasiado. Pero esa noche, algo la empujó a leerla de nuevo. Elena, mi amor eterno, si algún día sientes que la vida te debe algo, no tengas miedo de recibirlo. El amor llega de muchas formas, y a veces llega disfrazado de lo que menos esperamos. Perdóname por no haberte dado todo lo que merecías, pero sé que tu corazón aún tiene mucho que dar. No dejes que se apague. Elena cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin control, y en ese momento supo lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, Elena regresó al orfanato. Pero esta vez no llevaba galletas ni mantas. Llevaba algo mucho más importante. Llevaba una decisión. Se sentó frente al escritorio de la hermana Beatriz y con voz firme pero emocionada dijo, «Quiero adoptar a Lucía». La hermana Beatriz la miró sorprendida, pero con una calidez inmensa en los ojos. «¿Estás segura, Elena? La adopción es un proceso largo. Requiere documentos, evaluaciones, tiempo». «Estoy segura», respondió Elena sin dudar. «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida». La hermana Beatriz sonrió y tomó las manos de Elena entre las suyas. «Entonces, vamos a comenzar». Los meses que siguieron fueron una mezcla de trámites, entrevistas, formularios interminables, pero cada vez que Elena se sentía cansada o abrumada, pensaba en Lucía, en su sonrisa tímida, en sus dibujos de flores azules, en la forma en que le había dicho, «Cuando vienes, ya no me siento tan sola». Y eso era suficiente para seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el día. Elena entró al orfanato vestida con su mejor abrigo, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos podrían oírlo. La hermana Beatriz la esperaba en la puerta con una sonrisa inmensa. «¿Está lista?», le dijo. Y entonces Lucía apareció al final del pasillo. Llevaba una pequeña maleta en una mano y su cuaderno de dibujos en la otra. Caminó despacio hacia Elena, con los ojos brillantes, casi sin creer lo que estaba pasando. Elena se arrodilló frente a ella y le tendió la mano. «¿Estás lista para venir a casa conmigo?». Lucía asintió, y una lágrima rodó por su mejilla. «¿Puedo llamarte mamá?».
Elena sintió que el mundo entero se detenía. Sí, mi amor, puedes llamarme mamá. Y por primera vez en muchos años, Elena supo lo que era sentirse completa. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que esa casa guardaba un secreto. Un secreto que estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada. La primera noche de Lucía en la casa fue como un sueño frágil. Elena había preparado todo con esmero. Sábanas limpias con olor a lavanda, una lámpara pequeña junto a la cama para que la niña no tuviera miedo a la oscuridad, y sobre la mesita de noche, un jarrón con flores frescas del jardín. Lucía entró al cuarto despacio, mirando cada rincón como si temiera que todo fuera a desvanecerse. Dejó su pequeña maleta sobre la cama y abrazó su cuaderno de dibujos contra el pecho. ¿Te gusta?, preguntó Elena desde la puerta con una sonrisa nerviosa. Lucía asintió sin palabras. Luego, con voz apenas audible, susurró: «Nunca tuve un cuarto solo para mí». Elena sintió que el corazón se le partía y se reconstruía al mismo tiempo. «Pues ahora es tuyo. Puedes decorarlo como quieras. Podemos pintar las paredes del color que más te guste. Podemos colgar tus dibujos. Lo que tú quieras, mi niña». Lucía la miró con esos ojos tan serios, tan profundos, y por primera vez desde que la conoció, sonrió de verdad. Los primeros días fueron de descubrimientos mutuos. Elena aprendió que a Lucía le gustaba desayunar despacio, que prefería el jugo de naranja al de manzana, que siempre se lavaba las manos antes de tocar cualquier cosa, como si tuviera miedo de ensuciar lo que era nuevo. Lucía, por su parte, aprendió que Elena cantaba mientras cocinaba, que hablaba sola cuando regaba las plantas y que cada noche, antes de dormir, encendía una vela frente al retrato de un hombre que Lucía aún no se atrevía a preguntar quién era. Una mañana, mientras desayunaban juntas en la cocina, Lucía señaló el jardín por la ventana. «¿Puedo ayudarte con las flores?», Elena sonrió. «Claro que sí. De hecho, estaba pensando que podríamos plantar algo nuevo. ¿Qué te gustaría?». Lucía no dudó ni un segundo. «Jazmines azules». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero esas palabras resonaron en su pecho como un eco lejano. «¿Por qué jazmines azules?». Lucía bajó la mirada, jugando con su tenedor. «No sé, solo me gustan. Siempre los dibujo». Elena asintió despacio, aunque algo en su interior comenzaba a moverse. Algo que aún no tenía forma. Las semanas pasaron con una dulzura pausada. Elena y Lucía encontraron un ritmo juntas. Por las mañanas desayunaban mientras planeaban el día. Por las tardes trabajaban en el jardín o leían en el porche. Y por las noches, antes de dormir, Lucía se acostumbraba a entrar al cuarto de Elena y pedirle que le contara historias. «¿Me cuentas de cuando eras niña?», preguntaba Lucía, acurrucada bajo las cobijas. Y Elena le contaba. Le hablaba de su infancia en el pueblo, de los veranos junto al río, de su abuela que hacía pan los domingos. Le contaba todo, excepto de Miguel. Aún no sabía cómo explicarle quién era ese hombre del retrato. Aún no sabía si Lucía preguntaría. Pero una noche, Lucía sí preguntó. «¿Quién es él?», dijo señalando la fotografía enmarcada sobre la cómoda. Elena sintió que el aire se le escapaba. «Él era mi esposo, se llamaba Miguel. ¿Dónde está ahora?». «Murió hace muchos años». Lucía se quedó en silencio, mirando el retrato con curiosidad. «¿Lo extrañas?». «Todos los días». La niña se acercó al retrato y lo observó con atención. Entonces frunció el ceño, como si algo le resultara extrañamente familiar. «¿Qué lleva en el cuello?». Elena se acercó también y miró la fotografía. Era la imagen donde Miguel aparecía joven con aquel collar de jazmín azul. «Es un collar, un regalo que alguien le dio cuando era joven». Lucía tocó la foto con cuidado, casi con reverencia. «Es bonito». Y sin decir nada más, regresó a su cuarto. Pero esa noche, Elena no pudo dormir. Algo en la forma en que Lucía había mirado aquel collar le inquietaba. Algo en su expresión, en su silencio, le decía que había más.
mucho más. Y entonces ocurrió. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando Elena escuchó un murmullo proveniente del cuarto de Lucía. Se levantó de inmediato y caminó por el pasillo en silencio. La puerta estaba entreabierta. Desde afuera podía ver a la niña dormida pero inquieta. Se movía entre las sábanas, susurrando palabras que no eran claras. Elena se acercó y se sentó en el borde de la cama. Lucía seguía murmurando, con los ojos cerrados, atrapada en algún sueño que parecía antiguo. Isabel, mamá Isabel, no me dejes. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Isabel? Nunca había escuchado ese nombre. Lucía nunca lo había mencionado. Elena se quedó allí, en silencio, mientras la niña seguía hablando en sueños. El colar azul. Mamá Isabel me lo dio. Elena se levantó despacio, con las manos temblando. Salió del cuarto sin hacer ruido y regresó a su propia habitación. Se sentó en la cama con la respiración agitada, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Colar azul. Isabel. ¿Qué significaba todo eso? A la mañana siguiente, Elena decidió revisar el cuarto de Lucía mientras la niña desayunaba. No quería invadir su privacidad, pero algo dentro de ella le decía que tenía que hacerlo. Abrió la pequeña maleta que Lucía había traído del orfanato. Dentro había ropa doblada con cuidado, el cuaderno de dibujos, algunos lápices de colores, y al fondo, envuelto en un pañuelo gastado, un colar. Elena lo tomó con manos temblorosas. Era un colar antiguo, con una cadena delgada y un pingente en forma de jazmín azul, exactamente igual al que Miguel llevaba en la fotografía. Elena sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el suelo, con el colar entre las manos, mirándolo como si fuera un fantasma materializado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Lucía tener ese colar? ¿De dónde lo había sacado? Y entonces, como un relámpago en medio de la oscuridad, una pregunta mucho más terrible atravesó su mente. ¿Quién era realmente Lucía? Elena no pudo esperar. Esa misma tarde, con el colar guardado en su bolso y el corazón latiéndole con fuerza, condujo hasta el orfanato Santa Clara. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber de dónde había venido ese colar. Necesitaba entender qué secreto escondía la vida de aquella niña que ahora dormía bajo su techo. La hermana Beatriz la recibió con sorpresa. «Elena, qué alegría verte. ¿Todo está bien con Lucía?» «Sí, ella está bien», respondió Elena con voz nerviosa. «Pero necesito pedirte un favor. Necesito ver el expediente de Lucía, toda la información que tengan sobre ella». La hermana Beatriz frunció el ceño, preocupada. «¿Ocurre algo malo?» Elena respiró hondo. «No lo sé. Por eso necesito verlo». Después de un momento de duda, la hermana Beatriz asintió y la guió hasta una pequeña oficina al fondo del edificio. Abrió un archivero viejo y sacó una carpeta delgada con el nombre de Lucía escrito a mano en la portada. «Aquí está todo lo que sabemos. No es mucho, me temo». Elena tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a leer. Nombre: Lucía sin apellido conocido. Fecha de nacimiento: 14 de marzo, aproximada. Fecha de ingreso al orfanato: 20 de marzo, con pocos días de vida. Observaciones: fue dejada en la puerta del orfanato envuelta en una manta azul. No se encontró ninguna nota. No hubo denuncias de búsqueda. Caso remitido a servicios sociales sin resultados. Elena siguió leyendo, buscando algo, cualquier cosa que le diera una pista. Y entonces, en la última página, encontró un documento adjunto. Era un informe médico del Hospital Rural San José. Madre biológica: Clara Mendoza. Fecha de defunción: 18 de marzo. Causa: complicaciones postparto. Padre: no identificado. Elena sintió que el mundo se detenía. Clara Mendoza. Ese nombre no le decía nada. Nunca lo había escuchado. Pero algo en su pecho le decía que debía seguir investigando. ¿Hay algo más?, preguntó con voz temblorosa. ¿Alguna fotografía? ¿Algún documento adicional? La hermana Beatriz revisó la carpeta nuevamente.
Hay una fotografía pequeña que encontramos entre las pertenencias de la bebé cuando llegó. Está al final. Elena pasó las páginas con urgencia hasta que la encontró. Era una fotografía vieja, desgastada, casi descolorida. En ella aparecía una mujer joven, de no más de 25 años, con el cabello oscuro y los ojos tristes. Estaba de pie frente a una casa pequeña, con los brazos cruzados, como si quisiera protegerse del mundo. Y alrededor de su cuello, un colar con un pingente de jazmín azul. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía ser posible. Con manos temblorosas, sacó de su bolso el colar que había encontrado en el cuarto de Lucía y lo comparó con la fotografía. Era el mismo, exactamente el mismo. ¿Puedo llevarme esta fotografía?, preguntó Elena con voz apenas audible. La hermana Beatriz dudó un momento, pero al ver el rostro pálido de Elena, asintió. «Claro. Solo tráela de vuelta cuando puedas». Elena salió del orfanato como en trance. Condujo de regreso a casa sin recordar el camino. Su mente era un torbellino de preguntas, de dudas, de miedos que comenzaban a tomar forma. Al llegar, no entró a la casa. En cambio, fue directamente al pequeño cuarto donde guardaba las cajas con las pertenencias de Miguel. Hacía años que no las abría. Hacía años que no se atrevía a revolver en esos recuerdos, pero ahora tenía que hacerlo. Abrió caja tras caja, buscando algo que ni siquiera sabía qué era. Fotografías viejas, cartas, recibos, documentos del banco. Todo estaba allí, ordenado con el cuidado meticuloso con el que Miguel guardaba las cosas importantes. Y entonces, en el fondo de una caja de zapatos, encontró un sobre amarillento. No tenía nombre, no tenía fecha. Solo estaba cerrado con cinta adhesiva vieja que ya se despegaba sola. Elena lo abrió con cuidado. Dentro había 3 cosas: una carta doblada, una fotografía y un certificado de nacimiento. Elena sacó primero el certificado. Nombre: Clara Isabel Mendoza. Fecha de nacimiento: 12 de junio. Madre: Isabel Mendoza. Padre: espacio en blanco. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a nublarle la vista. Luego sacó la fotografía. Era Miguel, más joven de lo que ella lo había conocido. Tal vez tenía 18 o 19 años. Estaba de pie junto a una mujer mayor, de rostro amable, que lo abrazaba por los hombros. Y entre ellos una niña pequeña de no más de 5 años. Una niña con los ojos oscuros y la sonrisa tímida. Clara. Elena dejó caer la fotografía y tomó la carta con manos que ya no podían dejar de temblar. La letra era de Miguel. Elena, si estás leyendo esto, es porque finalmente encontraste lo que nunca tuve el valor de contarte en vida. Perdóname. Antes de conocerte, tuve una hija. Su nombre era Clara. Fue el resultado de un amor de juventud que no duró, pero que me dejó la responsabilidad más grande de mi vida. Su madre, Isabel, me pidió que me alejara. Dijo que era lo mejor para la niña. Y yo, cobarde como fui, acepté. Le di dinero. Visité a Clara en secreto durante años. Le regalé ese colar que tanto amaba. Pero nunca fui el padre que debí ser. Y cuando conocí el amor verdadero contigo, decidí enterrar ese pasado porque tenía miedo de perderte. Perdóname, mi amor. Perdóname por no haberte dicho la verdad. Perdóname por haberte ocultado que alguna vez tuve una hija. Si algún día el destino te la cruza en el camino, por favor, no la odies, no la culpes. Ella nunca supo de mí. Yo me aseguré de eso. Con todo mi amor y mi arrepentimiento, Miguel. Elena cayó de rodillas al suelo, con la carta apretada contra su pecho. Miguel había tenido una hija, Clara, y Clara había tenido una hija, Lucía. Elena cerró los ojos tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Lucía no era solo una niña que había adoptado. Lucía era la nieta de Miguel. Lucía era su nieta, no por sangre, pero sí por amor, por elección, por destino. Y ese colar, ese maldito colar de jazmín azul, había pasado de Miguel a Clara y de Clara a Lucía, como un hilo invisible que conectaba generaciones,
como una promesa que el tiempo había guardado en silencio. Elena se quedó allí, en el suelo del cuarto de recuerdos, llorando como no había llorado en años, llorando por Miguel y sus secretos, llorando por Clara, que murió tan joven sin conocer a su padre, llorando por Lucía, que había crecido sola sin saber que tenía raíces, y llorando por ella misma, por todos los años en que había pedido al cielo la oportunidad de ser madre. Y ahora entendía. La vida no le había negado ese regalo, solo lo había guardado para el momento correcto. Cuando finalmente logró ponerse de pie, Elena limpió sus lágrimas y miró por la ventana. Afuera, Lucía jugaba en el jardín, corriendo entre las flores con una risa que Elena nunca había escuchado antes, y en ese momento, Elena supo que no le diría nada. No le diría que Miguel era su abuelo, no le diría que Clara era su madre, no le diría que ese colar que guardaba como su único tesoro era la única conexión que le quedaba con un pasado que nunca conoció. Porque Lucía no necesitaba saber de dónde venía, necesitaba saber que ahora tenía un hogar, y Elena se lo daría, con todo su corazón. Los días que siguieron al descubrimiento fueron los más difíciles que Elena había enfrentado en años. Cada vez que miraba a Lucía, veía el rostro de Miguel reflejado en sus gestos, en la forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada, en la manera en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba con atención. En esa mirada profunda que parecía guardar secretos antiguos, Elena no podía evitar preguntarse cómo habría sido todo si Miguel le hubiera contado la verdad. Si le hubiera hablado de Clara, si hubieran podido buscarla juntos, conocerla, ser parte de su vida. Tal vez Clara no habría muerto sola en aquel hospital rural. Tal vez Lucía no habría pasado 8 años en un orfanato esperando a alguien que nunca llegó. Tal vez, pero los tal vez no cambiaban el pasado, y Elena lo sabía. Una noche, cuando Lucía ya dormía, Elena se sentó frente al retrato de Miguel. Lo miró en silencio durante largo rato, con el colar de jazmín azul entre sus manos. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró en voz baja. «¿Creías que iba a amarte menos? ¿Creías que no iba a entender?». El silencio de la casa fue su única respuesta. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de todas las preguntas sin respuesta. Pero entonces algo cambió dentro de ella. Algo que comenzó como un susurro y creció hasta convertirse en certeza. Miguel había sido humano, imperfecto, lleno de miedos y errores, como todos, pero también había sido el hombre que la amó con toda su alma, el hombre que le enseñó a reír de nuevo, el hombre que le había dado los años más felices de su vida. Y ahora, de alguna forma misteriosa que Elena no podía explicar, Miguel le había dado algo más. Le había dado a Lucía. No de la manera que esperaba, no de la forma convencional, pero sí de la única forma en que el destino sabía hacerlo, a través de caminos torcidos que terminan en el lugar exacto donde debían llegar. Elena abrió los ojos y miró el retrato una vez más. «Te perdono», dijo en voz alta, con una voz firme que salía desde lo más profundo de su ser. «Te perdono por no haber sido perfecto. Te perdono por haberte callado. Te perdono por todo lo que no pudiste ser». Y al decir esas palabras, sintió como algo se liberaba dentro de su pecho. Como si un nudo que había estado apretado durante años finalmente se deshiciera. Guardó el colar en el cajón de su mesita de noche, junto con la fotografía de Clara y la carta de Miguel. Los guardó con cuidado, como quien guarda tesoros que solo se miran cuando el corazón está listo. Algún día tal vez le contaría todo a Lucía, pero no ahora. Ahora solo importaba una cosa, que esa niña supiera que era amada, que tenía un hogar, que ya no estaba sola. Los meses que siguieron fueron de sanación silenciosa. Elena dejó de visitar la tumba de Miguel cada domingo. No porque lo amara menos, sino porque finalmente entendió que Miguel ya no estaba en ese cementerio. Estaba en cada rincón de la casa. Estaba en los jazmines que comenzaban a crecer en el jardín. Estaba en la sonrisa de Lucía cuando la llamaba mamá. Y eso era suficiente. Una tarde, mientras preparaban la cena juntas,
Lucía le preguntó algo inesperado. ¿Tú crees en el destino? Elena dejó de pelar las papas y la miró con curiosidad. ¿Por qué lo preguntas? Lucía se encogió de hombros. Porque a veces pienso que las cosas pasan por algo. Como que, no sé, como que todo tiene un plan, aunque no lo entendamos. Elena sintió un nudo en la garganta. Sí, mi amor, yo creo en el destino. ¿Y crees que yo estaba destinada a llegar aquí? ¿Contigo? Elena se acercó y abrazó a la niña con fuerza. Estoy segura de eso. Lucía se quedó callada un momento, abrazada a Elena, y entonces susurró algo que Elena nunca olvidaría. Yo también lo creo, porque desde que estoy aquí, siento que estoy donde siempre debí estar. Elena tuvo que contener las lágrimas. No dijo nada más. Solo la abrazó más fuerte, como si quisiera protegerla de todo el dolor que ya había vivido. Esa noche, antes de dormir, Lucía entró al cuarto de Elena como siempre hacía para pedirle que le contara una historia. Pero esta vez fue diferente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Lucía, sentándose al borde de la cama. «Claro, mi niña. ¿Tú crees que mi mamá verdadera me quería?» Elena sintió que el corazón se le partía. «Sí, Lucía, estoy segura de que te quería, más de lo que puedas imaginar». «Entonces, ¿por qué me dejó?». Elena tomó las manos de la niña entre las suyas. «A veces, mi amor, las personas no nos dejan porque no nos amen. Nos dejan porque ya no pueden quedarse, porque la vida es así de difícil. Pero eso no significa que no te quisiera. Estoy segura de que fuiste lo más importante para ella». Lucía asintió despacio con los ojos brillantes. «¿Y tú nunca me vas a dejar?» «Nunca, mi amor, nunca». Lucía se acurrucó junto a Elena y cerró los ojos. «Entonces ya no necesito buscar más». Elena la abrazó con ternura infinita, sintiendo cómo su corazón se llenaba de algo que no tenía nombre. No era solo amor, era algo más grande. Era propósito, era redención, era la certeza de que todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, todo lo que había llorado, había sido para llegar a este momento, para tener a esta niña entre sus brazos, para ser la madre que el destino le había negado durante tantos años y que ahora le devolvía de la forma más hermosa e inesperada. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles, y en el jardín los primeros brotes de jazmines azules comenzaban a florecer, como promesas que finalmente se cumplían, como amores que regresaban disfrazados, como vidas que se cruzaban en el momento exacto en que debían cruzarse. Y Elena supo con una certeza que venía desde lo más hondo de su alma, que Miguel estaba en paz, que Clara estaba en paz, y que ella, finalmente, también lo estaba, porque el amor no siempre llega como lo esperamos. Pero siempre llega, siempre. Pasaron 6 meses desde aquel día en que Elena descubrió la verdad, 6 meses en que decidió guardar el secreto como quien guarda una joya antigua, con cuidado, con respeto, esperando el momento correcto para sacarla a la luz. Pero ese momento aún no había llegado, y tal vez nunca llegaría, porque Lucía era feliz, y eso era lo único que importaba. La casa que antes era un museo de silencios, ahora estaba llena de vida. Las mañanas olían a pan tostado y chocolate caliente, las tardes se llenaban de risas mientras trabajaban juntas en el jardín, y las noches, esas noches que antes Elena pasaba sola frente al retrato de Miguel, ahora las compartía con Lucía, leyendo cuentos bajo la luz cálida de la lámpara. El jardín había cambiado también. Los jazmines azules que Lucía había pedido plantar meses atrás habían crecido con una fuerza inesperada. Ahora cubrían parte del porche, trepando por las columnas de madera como si quisieran abrazar la casa entera. Una tarde de domingo, mientras regaban juntas las plantas, Lucía se detuvo frente a los jazmines y los observó con una expresión pensativa. «¿Sabes, mamá? A veces siento que estas flores me conocen». Elena la miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». Lucía tocó uno de los pétalos azules con cuidado. «No sé, es raro, pero cuando las miro, siento algo aquí». Se llevó la mano al pecho.
como si me estuvieran diciendo que todo está bien, que ya no tengo que buscar nada más. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero sonrió y acarició el cabello de la niña. Tal vez te están diciendo que ya estás en casa. Lucía levantó la mirada, con esos ojos profundos que siempre parecían guardar más sabiduría de la que debería tener una niña de 8 años. Sí, creo que eso es. Esa noche, después de que Lucía se durmió, Elena sacó el colar de jazmín azul del cajón. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso de toda la historia que llevaba consigo. Miguel lo había usado en su juventud. Se lo había regalado a Clara, su hija secreta. Clara lo había guardado hasta su último día y se lo había dejado a Lucía. Y ahora ese colar estaba aquí, en las manos de Elena, cerrando un círculo que nadie había planeado, pero que el destino había tejido con paciencia infinita. Elena caminó hasta el cuarto de Lucía y se quedó en la puerta, observándola dormir. La niña respiraba tranquila, con una expresión de paz que Elena nunca había visto en los primeros días, y entonces, con cuidado, Elena entró al cuarto y colocó el colar sobre la mesita de noche, junto al cuaderno de dibujos. No dijo nada, no dejó ninguna nota, solo lo dejó allí como quien devuelve algo que siempre perteneció a ese lugar. A la mañana siguiente, cuando Lucía despertó y vio el colar, corrió a la cocina con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, mamá, apareció mi colar. No sé cómo, pero estaba en mi cuarto. Pensé que lo había perdido». Elena sonrió con ternura. «Tal vez nunca lo perdiste, mi amor. Tal vez solo estaba esperando el momento correcto para volver a ti». Lucía la abrazó con fuerza sin soltar el colar. «¿Puedo usarlo?» «Claro que sí, es tuyo». Desde ese día, Lucía no se quitó el colar nunca más. Lo usaba todos los días, como un amuleto. Como un recordatorio de algo que ella misma no sabía explicar, pero que sentía en lo más profundo de su corazón. Las estaciones cambiaron. El verano dio paso al otoño, y el otoño, lentamente, comenzó a vestirse de invierno. Una tarde fría de noviembre, mientras Elena preparaba té en la cocina, Lucía entró corriendo desde el jardín con las mejillas rosadas por el frío. «Mamá, mamá, tienes que ver esto». Elena salió al jardín y lo que vio la dejó sin aliento. Los jazmines azules habían florecido de nuevo, en pleno invierno, contra toda lógica, contra toda naturaleza. Lucía estaba de pie frente a ellos, con los ojos brillantes. «¿Verdad que son mágicos?», dijo con una sonrisa inmensa. Elena se acercó despacio y tocó una de las flores. Estaba fría pero viva, floreciendo en el momento más inesperado. «Sí, mi amor, son mágicos». Lucía tomó una de las flores con cuidado y se la tendió a Elena. «Toma, es para ti. Porque dijiste que los jazmines azules son flores de amor que regresa, y tú regresaste a mi vida cuando más lo necesitaba». Elena tomó la flor con manos temblorosas, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «No, mi niña, fuiste tú la que regresó a la mía». Lucía la abrazó con fuerza y las dos se quedaron allí, en medio del jardín invernal, rodeadas de flores que no deberían estar floreciendo, pero que florecían de todas formas. Porque el amor tiene sus propias leyes y el destino sus propios tiempos. Esa noche, antes de dormir, Lucía le dijo algo a Elena que quedaría grabado para siempre en su corazón. «Mamá, ¿sabes qué creo?» «¿Qué, mi amor?» «Creo que las personas que nos aman nunca se van del todo. Creo que se quedan en las cosas que nos dejan, en las flores que plantamos, en los colares que guardamos, en los lugares donde fuimos felices». Elena sintió que el alma se le llenaba de luz. «Yo también lo creo». Lucía sonrió y cerró los ojos abrazando su almohada. «Entonces mi mamá verdadera sigue aquí, en este colar, y tu esposo también sigue aquí, en esta casa, en el jardín, en todo». Elena la besó en la frente y apagó la luz. «Sí, mi amor, siguen aquí, y siempre van a estar». Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con secretos que el tiempo guardó.
amores que regresaron disfrazados y destinos que se cruzaron en el momento exacto en que debían cruzarse. Una historia que nos recuerda que el amor no siempre llega por el camino que esperábamos. A veces llega cuando ya no lo buscamos. A veces llega con el rostro de una niña que dibuja flores azules. A veces llega para sanar heridas que creíamos incurables. Elena nunca supo si fue el destino, la casualidad o la mano invisible de Miguel desde algún lugar más allá del tiempo. Pero lo que sí supo, con una certeza que no necesitaba explicaciones, fue esto. Lucía no había llegado a su vida por accidente. Había llegado porque ambas se necesitaban, porque el amor tiene formas misteriosas de encontrarnos, y porque a veces las familias no se forman por sangre, sino por elección, por tiempo compartido, por abrazos que sanan y por promesas que el corazón cumple, aunque la boca nunca las haya pronunciado. Hubo un momento que te conmovió profundamente. ¿Fue cuando Elena descubrió que Lucía era la nieta de Miguel? ¿O tal vez cuando decidió guardar el secreto para proteger la felicidad de la niña? ¿O quizás cuando los jazmines florecieron en pleno invierno, como señal de que todo estaba en su lugar? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el amor que regresa cuando menos lo esperamos, los secretos que el tiempo guarda hasta que estamos listos para descubrirlos, y esa clase de familia que no nace, sino que se encuentra, se elige y se construye con paciencia infinita. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato abrazó tu alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.